Bueno, este es el operativo que se está llevando a cabo ahora mismo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Está ahí nuestro compañero Alexis Saveiro en esta mega incautación de éxtasis. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comentanos sobre esto. Año Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Éxtasis y metanfetaminas es lo que finalmente halló la SENAT durante este operativo que se lleva a cabo a estas horas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y se encontró una buena cantidad de estas drogas. Importante incautación, importante procedimiento llevado a cabo por los agentes antinarcóticos. Y quiero mostrarles ya rápidamente con imágenes de nuestro compañero Luis Mereles cómo pretendía ingresar la droga a nuestro país, y es en este maletín, esta maleta de doble fondo. Bueno, tiene la apariencia normal. Solemos ver inclusive en series de televisión cómo ingresan, pero llamativamente siempre existe este tema del doble fondo, ¿verdad? Está el forro y posteriormente ya se las ingenian, Francisco, para que tratar de hacer pasar desapercibida la sustancia estupefaciente. El famoso maletín de doble fondo, bastante precario en este caso, o sí tenía un mecanismo especial para tratar de evitar la detección de la droga, Francisco. Tenía una especie de placa otra vez encima, ¿verdad? Ahora ya está desarmada nada más la maleta. ¿Placa de qué tipo de material? Incluso es de plástico duro, ¿verdad? Uno puede observar que tiene restos de pegamento, sí, por eso estaba adherido fuertemente por la parte lateral de la maleta. Son 7 paquetes que encontramos en el lugar, de los cuales algunos paquetes contienen pastillas ya aparentemente listas de éxtasis, pero hablamos en gran cantidad. Creemos nosotros que por lo menos estaríamos hablando de unas 10.000 pastillas de éxtasis. Francisco, me recuerda este procedimiento que se llevó a cabo este fin de semana en una discoteca gay, y finalmente se encontraba éxtasis en gran cantidad también. ¿Esta droga es para consumo interno o es de tránsito, a juzgar por la cantidad, o hablamos de una droga que está teniendo auge en nuestro país? Acá hay dos realidades. En principio vemos una gran cantidad de éxtasis ya terminado, ya listo para la comercialización, de lo que podría estar destinado por lo que es para el consumo interno, ¿verdad? Que es preocupante por un lado, que hay mucha circulación aparentemente en nuestro país. Y por otro lado, lo que sería, vamos a confirmar eso en el laboratorio, metanfetamina en bruto, que es la sustancia de color blanquecina que ustedes pudieron observar, que es justamente un componente vital también para la elaboración de éxtasis. Entonces se puede presumir de que parte de esto también estaría destinado a laboratorios, creemos, en la zona para consumo y producción, nuevamente para ya la parte final de la producción así mismo. Estos son productos que no en esta zona del mundo, en esta región del mundo, es difícil de conseguir. En Europa una pastilla de éxtasis tiene un valor entre 6 a 7 euros nada más. En nuestro país una pastilla de éxtasis llega a comercializarse hasta 200.000 guaraníes, porque justamente la disponibilidad es mucho menor, es más difícil de conseguir. Así como nosotros somos productores de marihuana, acá es muy barato, eso va a otros países muy caro, y en este caso es al revés. Acá llega la droga y es más cara. Así mismo. Hablamos de ¿cuánto me puede repetir? Mira, una pastilla de éxtasis se comercializa entre 150 a 200.000 guaraníes en nuestro país, en las discotecas. ¿El movimiento de estas pastillas se da en las discotecas principalmente? Se da principalmente en los locales nocturnos, en festivales, en conciertos, donde los jóvenes y adolescentes consumen, generalmente motivados, incentivados por ese movimiento, por la música, y justamente es el caldo de cultivo especial para el consumo. El famoso tunchi, ¿verdad? Así mismo. Para más relacionado inclusive relacionada a la música electrónica, ¿verdad? No es que queramos generalizar, sin embargo, es utilizado para ese tipo de fiestas. Pasa que el éxtasis es justamente un estimulador del sistema nervioso central, que hace que la persona requiera de movimiento, de música, de ese ambiente para incentivar ese consumo. Ya. Con respecto a la metanfetamina, ¿hablamos de iguales proporciones o hay más metanfetamina, hay más la pastilla? O sea, ¿cómo está dividido el pesaje? Básicamente en forma equilibrada, ¿verdad? Estamos hablando de más de 11 kilos en bruto de todo lo incautado, y hay que entender que la metanfetamina es una de las sustancias más codiciadas dentro del narcotráfico, incluso más que la cocaína, porque es la sustancia base para elaborar un montón de drogas como el éxtasis y otras sustancias. Francisco, solemos ver en series televisivas cómo es el procedimiento de sus pares antidrogas en otros aeropuertos internacionales. El mecanismo es similar, se estudia mucho el comportamiento del pasajero, se estudia mucho lo que es su cuerpo, sus movimientos, su estado de ánimo.
Así mismo es. El personal que se encuentra en el aeropuerto Silvio Pettirossi tiene que tener un entrenamiento y un tino especial porque tiene que estar viendo las conductas, los movimientos, las rutas, los perfiles de riesgo, cuestiones que llamen la atención para interceptar a una persona que está transportando droga. Imagínate que este hombre salió de Alemania, pasó por Zurich, Suiza, vino a Sao Paulo y en ninguno de esos lugares fue detenido. Hoy en Paraguay y aquí al ingresar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi fue retenido por los agentes de la SENAT que observaron en él un perfil de riesgo, ciertas características que llamaron la atención. Él en Europa era en Europa y prácticamente en toda era un pasajero normal, una maleta, estaba en tránsito y finalmente en Paraguay se detecta que estaba transportando una importante cantidad de droga. Así mismo, entonces eso también de alguna u otra forma grafica, ¿verdad?, el trabajo y bastante positivo en el sentido de los controles que se estaban realizando. ¿Cuál es el factor que llamó la atención inicialmente? Hay varios elementos. Nosotros le llamamos perfiles de riesgo, por ejemplo, el origen o la nacionalidad, incluso el motivo por el que uno viene, o situaciones como los gestos, las actitudes ante un control que también son elementos a veces tenidos en cuenta. Él viene de Holanda, es holandés. Él es holandés, estaba residiendo en Alemania y de allí estaba llegando hasta aquí. ¿Y el origen de la droga sería? Creemos que es de Holanda. De Holanda. Así mismo. Es uno de los países donde se produce mucho este tipo Así mismo, ellos son los principales productores de las drogas sintéticas, justamente que aquí en nuestro país escasea, ¿verdad? Y por eso es que su costo es mucho más elevado, así mismo. Él habla castellano, se expresa. Él habla perfectamente el castellano, nosotros hemos observado su pasaporte y vemos que tiene un movimiento realmente envidiable, en el buen sentido de la palabra, porque el hombre ya recorrió todo el mundo. Estuvo por toda Europa, estuvo por Argentina, Uruguay, Brasil, una persona que viaja mucho y creemos nosotros que no era la primera vez que hacía esta tarea. ¿Y lo caracterizamos? ¿Es un narco o un mula? Creemos nosotros que es una mula del narcotráfico. Pero de los buenos. Pero de los buenos porque según lo que pudimos observar, hace bastante tiempo que está viajando por todo. ¿Cuánta plata él pudo haber recaudado si esto pasaba? Mira, es muy difícil calcular, pero yo te voy a hablar, teniendo como base que aquí hayan 10.000 dosis de éxtasis por lo bajo, considerando que cuesta 100.000 cada uno, estamos hablando de por lo mínimo 100 millones de guaraníes. Pero eso solamente en las dosis ya listas, después está la materia prima también. Raymond está en este momento conversando con traductores, así también algunos funcionarios. ¿Son sus abogados ya o es que es personal? Son agentes antidrogas que están conversando con él. En este momento quisiéramos conversar con él, pero la conversación no quisiera interrumpirla, es importante para tratar de obtener su versión. Mira, yo no sé si él quiere conversar, es una cuestión que depende... Pero para no interrumpir el trabajo de su padre. Ya, porque están aparentemente informándole de algunas situaciones con respecto a su situación en sí, ¿verdad? De dónde será remitido y cuestiones como eso. Vamos a acercarnos lentamente a Francisco a ver si es que nos puede indicar finalmente cuál es su versión de estos hechos, respetando siempre también el trabajo de los antinarcóticos. Es muy sensible este tipo de procedimientos y finalmente me decía Francisco, habla el castellano, tiene un buen pasar, mucho movimiento internacional, figura en su expediente la gran cantidad de países que él visitó, inclusive llama la atención haber pasado tantos controles sin que propiamente en Europa nadie se haya percatado de que estaba transportando droga en un maletín de doble fondo. Vamos a acercarnos a Raymond. ¿Versión? No quiere estar en la cámara, papi. Pero sí, sin cámara. ¿Qué pasó sin cámara? ¿Qué pasó con la droga? Tengo que hablar con el abogado. Un abogado. Sí. Pero es la primera vez que te pasa esto. ¿Fue montado? Queremos conocer más de... Fue engañado. ¿Estás dañado? ¿Pero es tu droga o no es tu droga, ¿no? No, papi. No es tu droga. ¿Te equivocaron de maleta? No, tampoco, eso no. ¿Frecuenta Paraguay? Primera vez. ¿Y la droga de dónde? Del uno que lo puso ahí. Nada más, pero no quiero hablar nada, papi. Eso no. ¿Está bien usted? Gracias. Estoy bien. Eso, la gente aquí me trata bien. No hay problema. ¿Mala experiencia en Paraguay? Paraguay es linda, aún. ¿Qué pasa? Yo estoy aprieto, nada más, vete.
Una aventura entonces. No, es aventura, no es aventura. Aventura con una linda chica, haciendo el amor. Ah, ¿querías hacer el amor con la Tranquilo, déjame en paz, vete. Gracias, Raymond, por darte. Gracias a usted. Bueno, tenía y eso a lo mejor explica tanto éxtasis, ¿no? ¿Verdad? Parece que Raymond Marcelo consumió algo de su propio producto, sí. Alexis, ¿eh? Sí, parece que le metió algo. No quiero usar el término, ¿verdad? Porque puede ser mal interpretado. Parece que sí. Está algo excitado, ¿verdad? Porque habló de la belleza de la mujer paraguaya y quería hacer el amor con una de ellas. Bueno, finalmente este es el resultado, un operativo antidrogas. Fiscal, ¿cómo está? Estamos en directo para Canal 9 Noticias. Disculpe la interrupción en el trabajo, ¿verdad? Pero qué importante cantidad de droga. Habla del buen trabajo de la Senat, también de la unidad antidrogas. ¿Y cuál es el procedimiento a partir de ahora? Bien, ciertamente el itinerario de vuelo da cuenta que salió este señor de Düsseldorf, Alemania, pasó por Zurich y Sao Paulo, que son aeropuertos de mucho equipamiento, y bueno, allí no pudo ser detectada esta carga, aquí sí, en ese sentido auspicioso. Realmente es mucha cantidad de supuestas sustancias. Tenemos algún resultado positivo a efedrina y pastillas que tienen toda la apariencia y la fisonomía de éxtasis, ¿no? En gran cantidad. Entonces, tras el análisis laboratorial definitivo, tendremos ya una seguridad plena de la naturaleza de estos componentes para progresar con la investigación. Pero ahora tenemos suficiente elemento de sospecha, más aún por la gran cantidad y el doble fondo que fue detectado en este caso. En este caso, ya con una cuestión investigativa, ¿él debe comunicarse o el consulado de su país se comunica con él, le provee algún tipo de abogado? Naturalmente, nosotros al inicio de la investigación cursamos la notificación pertinente al consulado para que asista a su connacional, y también naturalmente le estamos dando todo el derecho a la defensa, las explicaciones del caso. Lo que él está declarando lo hace espontáneamente porque quiere hablar, entonces él va a tener su derecho a declarar, pero mínimamente ya tenemos suficientes elementos de sospecha para formular la imputación por tráfico de drogas. Doctor, ¿se puede presumir que le está bajo los efectos de algún tipo de ese mismo estupefaciente? De repente lo vemos hasta alegre, contento y expresivo, ¿no? No tengo ningún indicador, más allá de que se nota con mucha energía, no tenemos algún indicador de que esté bajo esos efectos. ¿Eso se puede adherir a la carpeta fiscal en caso de que también esté bajo algún tipo, se le hace algún análisis? Sí, eventualmente tuviésemos algún componente de eso, sí, ¿verdad? Pero ciertamente lo noté bastante coherente, seguramente Alexis, alterado, un poquito alterado, conmocionado por la situación que está viviendo, pero sin mayores indicadores al respecto. ¿Usted ordena su remisión a la base de la Senat? Él, que ha aprendido, va a estar en la base de la Senat, iniciaremos los trámites y también intercambiaremos información con las agencias extranjeras que nos puedan dar algún aporte para progresar con la investigación, porque evidentemente él no actúa solo. Este tipo de hechos, la magnitud de estos casos, evidentemente da cuenta de que se actúa en conjunto, ¿no? Él no se pudo determinar si tiene algún tipo de antecedente internacional. Los datos preliminares que tenemos es que tiene algún antecedente, estamos chequeando en este momento. ¿Por drogas también? Por drogas serían, pero es una información simplemente preliminar y que la estamos chequeando en este momento. ¿En Europa o Latinoamérica? Serían antecedentes en Europa. En Europa. Sí. Gracias, doctor, muy amable. Dale. Muy amable. Marcelo, me hacía una consulta, discúlpame. Más que nada para aprender, este señor es de Holanda, por ejemplo, su situación se va a complicar, va a llevar un proceso. ¿Y qué pasa si de estos extranjeros, Alexis, que caen en poder de las autoridades paraguayas, ellos son deportados a su país para que cumplan la pena? ¿O cómo se hace? Que nos enseñe un poco el doctor. Debe ser procesado en nuestro país, Marcelo. Ajá. Debe ser procesado en nuestro país porque finalmente es el lugar el destino final de la droga. Sí. Como las leyes internacionales hablan de que el destino final es en donde finalmente se hace todo el proceso. Pero bueno, para evacuar dudas, fiscal, él es procesado en nuestro país, no hay extradición, no hay nada. Él finalmente no cumplió las leyes de nuestro país y por eso será procesado acá. No, correcto. Por más que tenga una connotación transnacional, porque es tráfico internacional, al entrar al territorio nacional con esta sustancia, ya se enmarca en la ley de drogas y tendrá que ser juzgado aquí. De ser juzgado, él va claro, hablamos de un proceso siempre respetando Presunción de inocencia, la presunción, sí, pero de ser
juzgado, procesado, imputado y después condenado, él sería condenado a nuestro país. Sí, la regla general es que deba cumplir aquí la condena sin perjuicio de la aplicación de algún tratado entre países que permita, como se dio en otros casos análogos, no necesariamente con Holanda, pero en otros casos que permitan el cumplimiento de la sanción efectiva en su país. Pero la condena, en caso, el juzgamiento, la eventual condena o la eventual absolución, tiene que darse aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna duda, Marcelo? Sí, muchísimas gracias, Alexis, por esta información. En cualquier momento regresamos contigo. Ahora tenemos